los últimos tiempos estamos viendo cómo en la etiqueta están apareciendo una información, casi la mayoría de los países lo tienen aplicado al frente, algunos en un lateral, que te establecen señales graficadas que son como una advertencia para conocer determinados ingredientes que pueden ser perjudiciales para la salud. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre estos sistemas gráficos y estas señales de advertencia que nos están colocando y su relación con mejorar nuestra salud o llevar una alimentación más saludable. La implementación de señales de advertencia, sistemas gráficos o simbologías externas, como le quieran decir, a los alimentos procesados lleva algún tiempo. Algunos países ya tienen casi una década implementando este sistema, tanto en América Latina incluso como en Europa, y diríamos que en los últimos 4 o 5 años se está generalizando bastante en América Latina. Incluso ya algunos países han ido un poco más allá implementando leyes para buscar que no solo se coloque la información en los alimentos procesados, sino también se impida su comercialización dentro de las escuelas. Como todo lo que se implementa necesita una buena capacitación. Y aquí es donde voy a hacer el primer llamado de advertencia porque escucho a algunos creadores de contenido decir, bueno, gracias a que esto se va a implementar para nosotros no tener que seguir informando a las personas de si los alimentos son buenos o malos. Y yo sé que a veces es molesto porque uno trata de informarle a las personas que están haciendo las cosas mal, las personas lo siguen haciendo, incluso escuchando a personas que te están dando una información completamente contradictoria. Pero como parte de nuestra preparación como profesionales debemos buscar la forma de seguir orientando a los consumidores y explicarles lo que está bien y lo que está mal. Sin ser agresivos, sin llegar a insultar, pero tratando de mostrar la información. Algunos te escucharán, algunos no, pero ceder en nuestra labor de buscar lo mejor para la salud no debe ser la propuesta o el camino que vamos a tomar. Ahora, ¿por qué sí creo que es importante capacitar? Porque incluso las personas deben saber qué te brinda este sistema gráfico, qué significa esta información, porque si te está diciendo que ese producto que tú tienes en tus manos puede ser alto en grasa saturada, alto en grasas trans, puede ser alto en azúcar, puede ser alto en sal, pero la pregunta que siempre nos tenemos que hacer, ¿y los que no son altos, los podemos consumir? En algunos países como Ecuador, cuando se implementó, se conoció incluso como semáforo porque no solo se estableció el alto, sino también el medio y el bajo para decirte, bueno, si el producto era bajo, si el producto era medio y no solo el alto. La mayoría de los países latinoamericanos lo que han aplicado es el alto y no tanto especificar si puede ser medio o no. A mí la parte de que se hable también del medio y el bajo me parece importante porque a veces las personas piensan que ya dice, bueno, es alto, no lo como, me voy a ir por otro que no tiene esta señal, pero a veces te vas por el otro que no tiene esa señal, que es medio en azúcar, pero la cantidad que tú consumes llega a superar a veces el alto. ¿Por qué? Porque la FDA en el 2021 y directrices que se publicaron para el 2023 dijo, bueno, podemos consumir hasta 50 gramos de azúcar, pero si vamos a la simbología, 50 gramos de azúcar es mucho más que lo que se establece en un sistema gráfico como alto, porque se establece en alto, para algunos productos es 15, para otros productos es 7.5, dependiendo si están en forma sólida o en forma líquida. Por tanto, estamos hablando que sería mucho más veces cuando tú consumes 50 gramos. Entonces, estás evitando el consumo de ese alimento, pero no estás dejando de consumir como tal el ingrediente, que es el azúcar, en grandes cantidades cuando tú escoges otros alimentos que pueden estar en medio, que pueden estar en bajo y lo consumes en todo tu día. Es decir, a veces no llegas a la exposición excesiva en azúcar con un alimento que está etiquetado como alto, pero sí llegas a ese alto en azúcar en tu día con la suma de todos los alimentos que te estás comiendo. Entonces, ahí es donde yo pienso que es importante educar al consumidor porque muchas personas piensan que no. Algo positivo que veo con algunos países latinoamericanos y que han establecido que es el alto o el peligro en la grasa saturada y en las grasas trans, porque en Ecuador cuando se etiquetó fue como para las grasas y todas las grasas no son malas. Es decir, incluso en las últimas directrices de la FDA, incluso de la Unión Europea, se ha establecido la necesidad de consumir más grasa. Veníamos de 65 y estamos en 78 y sobre todo consumir más grasas insaturadas, sobre todo el grupo de las monoinsaturadas
o mejorar la relación que tenemos entre las poliinsaturadas, es decir, entre la omega 6 y la omega 3. Pero nadie nos está diciendo no comamos grasa. Sí, hay que comer más grasa y un poquito menos de carbohidratos. Y si vamos a comer carbohidratos, escoger sobre todo carbohidratos complejos. Incluso en países se está obligando a etiquetar cuánto de azúcar añadida tiene el producto para informarle al consumidor no solo el hecho de cuánto te aporta en carbohidrato el producto, qué tipo de carbohidrato te aporta, si es fibra o si es azúcar y cuánta de esa azúcar es intrínseca del producto y cuánta azúcar es añadida. Por tanto, toda esta información es importante. Si solo damos parte de una información, esas personas que solo están siendo simples consumidores de un producto no van a entender algo que ha llevado a leyes, ha llevado a normativas, ha llevado a regulaciones y a capacitarnos y prepararnos al propio personal de salud que está involucrado con esta acción. Imagínense entonces esas personas que son simples consumidores. Pero ¿qué veo mal? Que nos estamos concentrando mucho en preparar solo a los niños. Pero un niño está en una escuela 5 o 6 horas, pero el resto del tiempo está en casa. Pero la mayoría de las veces el niño no escoge lo que lleva a la boca. Muy pocas veces, ¿no? La mayoría de las veces somos nosotros los padres las que le damos el dinero, el niño lo compra o le compramos nosotros mismos el producto. Entonces necesitamos que los padres entiendan también la necesidad de eliminar estos alimentos del día a día. Puede ser que en algunos casos se escoja de forma esporádica. Y eso que voy a al final hablar de que no creo que la mejor estrategia sea eliminar el azúcar para sustituirlo por los edulcorantes. Y le voy a incluso explicar lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud sobre este tema. Pero bueno, concentrándonos en el tema de lo que pasaba, es decir, yo lo prohíbo dentro de las escuelas, pero no lo prohíbo en el área externa y no educo sobre el por qué estoy tomando estas estrategias, lo perjudicial que puede ser para la salud, no estoy logrando nada. Y si puedo implementar normativas, puedo implementar leyes, puedo implementar todo lo que yo quiera, que el objetivo final no se logra, que es reducir el consumo. Incluso hay muchos países, y lo he dicho en algunos de mis encuentros sobre el tema del etiquetado, que han implementado darte más información, incluso demostrarte que no es lo mismo cuando te consumes una etiqueta, una bebida pequeña en un frasco, no sé, de 300 mililitros, a cuando te consumes un producto de 600 mililitros, porque las personas no entienden a veces la información que le está dando y los sistemas gráficos pueden terminar confundiendo, porque el sistema gráfico te da una información en función de 100, pero las tablas nutricionales están en función de porciones, aunque ya en algunos países se empieza a establecer la necesidad no solo de darle en función de porciones, sino también de el envase, sobre todo aquellos envases que tienden a ser de consumo unitario. Entonces, es un tema complejo, necesitamos mucha capacitación. Pero lo que más me sorprende es que estoy escuchando a algunos profesionales decir, bueno, qué bueno porque vamos a reducir el consumo de azúcar. Y sobre este tema quiero hablar. El azúcar es perjudicial para la salud. Se asocia con muchos problemas, enfermedades neurodegenerativas, envejecimiento y un sinfín de estados. No lo vamos a discutir. Pero no estamos demostrando, o bueno, estamos engañando al consumidor cuando le estamos diciendo que es mejor el edulcorante. Los edulcorantes, en los estudios retrospectivos que se están haciendo, algunos estudios de más profundidad o de menos profundidad, algunos estudios incluso que ya han sido seleccionados por entidades regulatorias que la Organización Mundial de la Salud ha establecido como que son lo suficientemente concluyentes, están reportando que ni se logra perder peso con el uso de edulcorantes no calóricos, incluso que más bien hay mayor riesgo de resistencia a la insulina, de problemas en la microbiota, de diabetes tipo 2, incluso de enfermedades cardiovasculares. Y la mayor preocupación es que la mayoría de estos estudios están reportando estos riesgos, incluso en personas que están utilizando esa ingesta diaria admisible. Recuerden que siempre que hablamos de aditivos, y los edulcorantes son unos de ellos, están establecidos ingestas diarias admisibles para consumirse en un día. Es decir, no importa que tú consumes productos en diferentes categorías alimentarias, bebidas, postres, panes, etcétera. Es decir, todo un sinfín de categorías que te da una cantidad máxima que tú puedes consumir en el día. Si mi cantidad máxima es 5 miligramos, no significa que me como 5 miligramos aquí. No, es 5 miligramos en el día, en todos los alimentos que yo consumo. Por eso siempre digo, hay que leer la lista de ingredientes.
Pero incluso se está evaluando que las personas tienen riesgo de sobrepeso, de obesidad, de resistencia a la insulina, consumiendo estos edulcorantes no calóricos en cantidades dentro de la ingesta diaria admisible, es decir, de pacientes que no se han excedido en su consumo. Y se escucha mucho que te dicen, bueno, no consuma azúcar por todo lo malo que consume edulcorante. Incluso te dicen, estos no calóricos naturales son mejores que estos artificiales. Sí, puede ser que sean un poquito mejor, pero no significa que no exista riesgo en su consumo. Por tanto, si vamos a pedirle algo a los consumidores, no es sustituir el azúcar por un edulcorante, porque la evidencia está siendo cada día más concluyente que esta sustitución no es la adecuada. Incluso el eritritol, que es un polialcohol, que no es exactamente un edulcorante, vamos a decir, del grupo de los no calóricos naturales o artificiales, sino más bien está en el grupo de los polialcoholes, que es cierto que no aporta calorías, ya se evaluó con un problema para posibles riesgos de enfermedades cardiovasculares, incluso problemas con la microbiota. Entonces, a veces no importa ni si lo escogen este grupo, lo escoge este grupo, el hecho es que estamos pudiendo experimentar esta situación. Sobre este tema, como le dije, me interesa bastante, siempre he sido defensora, como una persona que ha vivido obesidad, de no sustituir el azúcar por edulcorantes, y se lo va a hacer que sea un tránsito pequeño, adaptativo. Mejor acostumbrémonos a consumir los alimentos, porque hay muchas personas enfrascadas en demostrarte que si te comes un garbanzo, que si te comes un plátano, que si te comes una fruta, que si te comes un poquito de arroz, te estás comiendo un veneno porque tienen azúcares. Pero no veo a nadie enfrascado en decirte que esa cantidad de edulcorante que ellos están usando, y a veces incorporamos cantidad. Entonces, si estás incorporando tanta cantidad, es importante evaluar qué más tiene el producto, sobre todo esas que vienen en polvo. Incluso las que vienen en líquido, que veo a las personas también echar bastante, hay que evaluar. Porque si fueran realmente puras, con 2 o 3 goticas, usted tendría un producto extremadamente dulce. Y sobre todo, la stevia tiene la característica de aportar un amargor propio del mismo compuesto. Entonces habría que evaluar bien qué producto están. Por eso siempre digo, no es solo de leer la etiqueta que dice contiene edulcorante, sino también en la lista de ingredientes ver si solo está el edulcorante. Y pasa bastante que no está solo, eso lo he explicado en varios encuentros, que lo podemos encontrar con otros edulcorantes, incluso con edulcorantes artificiales. Pero quiero leerle, porque se lo voy a leer para que después no digan que estoy inventando, la información que dio la Organización Mundial de la Salud, que es algo que me preocupa mucho respecto a este tema. La primera conclusión que dio, no usar, es decir, la Organización Mundial de la Salud recomienda no usar estos aditivos en la población en general para el control de peso o disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Y entre las enfermedades no transmisibles tenemos diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Otra conclusión que llegaron, el consumo prolongado de edulcorante no es eficaz ni para perder peso y puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 y de enfermedades cardiovasculares, incluso la mortalidad. Es decir, ya te están diciendo que no te aconsejan decir o asegurarle a las personas en sentido general que pueden perder peso utilizando un edulcorante, sino también que el uso prolongado lo que está evidenciando es que aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo de no perder peso, incluso de ganar, como le explicaba con anterioridad, y que tampoco se reduzca el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que es lo que estamos buscando, reducir la resistencia a la insulina, reducir la diabetes, reducir enfermedades cardiovasculares. Y casi siempre les recomiendan a las personas que quieren perder peso usar esto. Como les decía, incluso algunos estudios evidencian que aumenta la probabilidad, en otros que incluso con las ingestas diarias admisibles está pasando esto. Otro, recomiendan reducir o eliminar el consumo de los edulcorantes sintéticos. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero también de los naturales o los que hayan sido modificados. Es decir, en sentido general te está diciendo no consuma edulcorantes. Y dice que después desaconseja el uso de edulcorantes no calóricos para toda la población y que hay una aceptación en personas que ya viven con una diabetes persistente. Es decir, yo no le digo a la población que quite el azúcar para usar esto, más bien es controla usted lo que usted va a llevar a su boca, pero a las personas diabéticas se lo dejo porque sabemos que son personas que ya tienen un problema de salud persistente y que necesitan eliminar en ese caso el azúcar. Y volvió a hacer referencia a que está de acuerdo a que el aspartamo, un edulcorante del que hemos hablado, incluso le hicimos un programa donde le expliqué esto,
que el posible efecto carcinogénico ellos lo van a mantener como una duda razonable y insisten en que se mantenga en este grupo 2B. ¿Qué es este grupo 2B? Bueno, aunque lo expliqué en ese programa, lo voy a volver a explicar acá. El hecho de que yo no te estoy diciendo que el producto deba ya ser desaconsejado su uso, pero sí te estoy diciendo que lo debes controlar porque existe una probabilidad de que tenga un efecto carcinogénico. Lo que está aquí más en duda todavía es si es dentro de la ingesta diaria admisible o cuando te exceden en su consumo o es producto a otras razones. Por eso se extienden todavía los estudios, pero si ya está la advertencia, ponen el grupo 2 veces como subió un escalón en el nivel de riesgo para evaluar si después se va al grupo 1, que es donde ya el peligro sería mayor o definitivo. Y bueno, sobre este tema sí me sorprendió porque el año pasado incluso la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que tenía la sacarina dentro de edulcorantes no calóricos, con una ingesta admisible de 5 miligramos, lo subió a 9 miligramos después de algunos estudios que hicieron. Siempre le estoy explicando que esta agencia revalúa los edulcorantes cada 5 años. Había revaluado a la stevia, había revaluado el eritritol, donde salieron esas recomendaciones que les decía anteriormente, había revaluado el aspartamo, incluso la sucralosa, y revaluó la sacarina. Y en este caso entonces ellos tomaron la decisión de que van a incrementar, es decir, ellos consideran que este edulcorante no es tan peligroso como nos han dicho con anterioridad, que algunas de las conclusiones que se habían llevado en aquel entonces no eran, incluso lo tiene colocado en el grupo 3, que es el de menor riesgo, y aconsejó aumentar el consumo de este edulcorante. Por eso digo, estamos muy enfrascados con sistemas gráficos para decir no consuma azúcar, no consuma sal, no consuma grasa. Sin embargo, la información que se está dando sobre los edulcorantes está como entre comillas, porque unos a favor, otros en contra, y la evidencia diciendo cada día mal que nos ha aconsejado usarlo.